Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Kirchnerismo enfrenta escándalo judicial y político en Argentina. Pues este es el robo del expresidente Kirchner y de Cristina Kirchner al erario nacional, que si sumamos plata de los subsidios es prácticamente la mitad de reservas efectivas del Banco Central de la República Argentina. Las denuncias de supuesta corrupción hechas a la prensa por la exsecretaria de Néstor Kirchner encendieron el ventilador. Néstor Kirchner hablaba, obviamente, no sé con quién, el constructor, pero bueno, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. Presuntos pagos de sobornos para que el expresidente argentino adjudicara obras y contratos en la provincia de Santa Cruz son investigados por la justicia. Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Buenos Aires, Argentina, la diputada de oposición Cornelia Schmidt-Liermann y el director de la Fundación Defendamos Buenos Aires explican las implicaciones políticas y judiciales que representa para el kirchnerismo las graves denuncias de corrupción que hoy pesan en su contra. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la atención de América Latina tiene como epicentro a Argentina y al gobierno de su presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que enfrenta un fuerte escándalo político y judicial. La noticia. Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, declaró esta semana como testigo en un proceso que adelanta la justicia para establecer la presunta asociación ilícita que habrían formado funcionarios del gobierno del exmandatario y empresarios para ganar, mediante sobornos, licitaciones para la adjudicación de obras públicas. El punto clave. Días antes de comparecer ante los jueces, Miriam Quiroga denunció ante un programa de televisión que cuando trabajaba en la Casa de Gobierno vio salir a un cercano colaborador de los Kirchner con bolsas cargadas de dinero que, según ella, fueron enviadas a una quinta presidencial y a la residencia familiar del entonces mandatario. Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea, mucha plata. Se pesa. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Era el secretario privado número 1, porque después tenía otros. Era su sombra. Eso era el movimiento que yo veía de gente cuando había estado. Yo te puedo decir que había parte del dinero que iba en avión y muchas veces vía terrestre. El punto clave, pese a la gravedad de las denuncias que también señalan que habrían bóvedas con dinero en las propiedades de la familia Kirchner, la presidenta Cristina hasta ahora ha guardado silencio. No obstante, sectores oficialistas han desestimado la veracidad de las denuncias, a las que han calificado como un invento periodístico. Aníbal Fernández, senador kirchnerista. Ese es un chusmerío, chisme, estúpido por toda definición. No pueden demostrar nada, es todo traído de los pelos. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de Argentina. Se ha llegado a un extremo insospechado e insostenible, la falta de respeto contra una persona que fue presidente de la nación, que está muerto y no se puede defender. Decir las cosas que dicen me parece de una bajeza nunca vista.
Invitamos desde ya a nuestros televidentes a participar en el debate del día de hoy a través de Twitter. Les hacemos la siguiente pregunta. ¿Creen en la independencia de la justicia argentina que investiga supuestos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Néstor Kirchner? Escríbanos a las cuentas que aparecen en pantalla desde Argentina, desde cualquier lugar del continente. Saludamos a esta hora en Buenos Aires a Fernando Facie. Él es oficialista, asesor legislativo de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de Argentina. Diputado, bienvenido al programa. Jason, un gusto saludarte. También nos acompaña en Buenos Aires, Argentina, Cornelia Schmidt-Liermann. Ella es diputada de oposición del partido PRO, Propuesta Republicana. Bienvenida, diputada, al programa. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Y en la capital argentina también está Javier Miglino, es director de la Fundación Defendamos Buenos Aires y abogado de una de las testigos clave, en este caso de la familia Kirchner. Abogado, bienvenido a la noche. Gracias por invitarme. Señor Fernando Facie, ¿qué significa para el kirchnerismo estas investigaciones por corrupción, por lavado de activos que fueron abiertas por la justicia argentina? De cualquier manera, obviamente, estas cuestiones deben ventilarse en todo caso en la justicia y la política lo dejará para la discusión y para el debate propio de un año electoral. Yo creo que justamente el hecho de que estos temas estén con tanto aire en la opinión pública responden justamente a un escenario propio de la proximidad de elecciones en la República Argentina. Y señor Facie, ¿esto obedecería entonces a una campaña de desprestigio por parte de la oposición o son denuncias serias que deberían cursar una investigación judicial? Bueno, en principio todo hace suponer que se trata de una campaña eminentemente política y muchas veces los medios, las metodologías en este tipo de acciones y de competencia electoral rozan lo legítimo. Evidentemente las acusaciones son acusaciones serias, pero hasta ahora no han pasado de la trascendencia mediática sin tener asidero judicial o jurídico. Señora Cornelia Schmidt-Liermann, diputada de oposición, ¿usted piensa lo mismo? Le pregunto porque ya estas denuncias de corrupción, de lavado de dinero del kirchnerismo se conocían y ahora parecen volver a tomar fuerza con el testimonio de la exsecretaria del presidente. Bueno, yo sinceramente creo que todas estas denuncias, como bien se ha dicho, deben ser investigadas por la justicia, han sido aceptadas por la justicia. Y yo confío en que sean realmente investigadas y que también por una vez por todas podamos llegar a conclusiones verídicas. Por otra parte, a mí me preocupa mucho lo que están diciendo algunas personas que estábamos escuchando también, porque la realidad es que hoy en día estamos viendo también acá en Argentina la ley de blanqueo, que sinceramente para mí me parece una tragedia institucional y económica, porque es una forma realmente de legalizar la entrada del dinero espurio, del narcotráfico o de otros actos de corrupción, muy similar a lo que pasó en su momento en Venezuela también, y entonces es como mucha casualidad que ante estos hechos de denuncias de corrupción se quiera democratizar la justicia, se venga con estas leyes de blanqueo, entonces eso para mí llama la atención. Quiero preguntarle también al abogado Miglino, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué se empiezan a conocer testimonios de personas cercanas al kirchnerismo que acusan a los empresarios que fueron ligados al gobierno de Néstor Kirchner de estos casos de dinero y de lavado? ¿Por qué apenas hasta este momento empieza la gente a contar esto? Gran pregunta. Evidentemente, ¿por qué no se hizo antes? ¿Sabes qué sucede? Es que mientras Néstor Kirchner gozó de una gran popularidad, y Cristina Kirchner en sus comienzos también, era prácticamente quemarte en la hoguera si vos decías que el kirchnerismo robaba. Te salían con el facho, gorila, cipayo y vendepatria, pero no solamente los oficialistas y el kirchnerismo, sino también mucha gente que hoy se desgarra las vestiduras y dice, ¡ay, cuánta corrupción! ¿Cómo roban? Toda esa gente se callaba la boca en esa época y tapaba y era cómplice. Había medios importantes que eran cómplices y había muchos políticos que hoy están en la vereda de enfrente que también eran cómplices
y que la oposición, ojalá cuando toda esta historia termine, se forme una CONADEP, así como se hizo una CONADEP de los desaparecidos, ojalá se haga una CONADEP de la corrupción kirchnerista, pero que también esté la oposición cómplice, que apoyó, que tapó y que de alguna manera agredió a aquellos que queríamos denunciar todo lo que se estaba haciendo en la República Argentina y que recién hoy se empieza a saber. Ahora, usted como abogado, señor Miglino, ¿cree que esta denuncia que ya fue aceptada por la justicia argentina realmente llegue a una investigación transparente? Yo tengo plena confianza en la justicia argentina, pero sobre todo tengo plena confianza en la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque si se demuestra que la República Argentina, con su justicia, va a tapar este enorme afer de corrupción, que le costó la cabeza a gente hoy, pero también le costó la cabeza a gente hace años. Presenté en su momento a una empleada de ceremonial de Presidencia de la Nación, que preguntaba mucho, que decía, ¿y esta persona para qué viene si no trabaja acá? ¿Y esta persona qué hace acá? Y por preguntar todo eso, fue despedida en el año 2007, cuando ingresa la Presidente Fernández, y de hecho la Presidente Fernández firma el decreto 1784 el 5 de noviembre del año 2008. Todo el mundo lo puede ver porque está registrado, y está firmado el despido de esta señora que se llama Sandra, no voy a decir el apellido, por orden del señor Oscar Parrilli, que era el director, y es todavía el secretario de Presidencia de la Nación, porque esta persona molestaba, así como la otra testigo, Miriam Quiroga, que ahora se destapa y cuenta esto, también molestaba. Fíjate qué interesante, ¿no? La Presidenta Fernández se jacta de dar trabajo. A esta señora Sandra la dejó en la calle la Presidenta Fernández y firmó un decreto, ella y su ministro Randazzo. ¿Qué significa esto? Que estamos solos frente a la corrupción. Sí. Defendamos Buenos Aires, gracias a Dios, está lejos de todas las vertientes políticas de la Argentina y camina a la calle. Pero somos los argentinos los que vamos a sacar adelante esto, no los políticos.